¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa, a este resumen anual de actividades de las diferentes dependencias del Ejecutivo. Esta ocasión estaremos charlando, usted y nosotros, con el maestro Ovidio Cortázar Ramos. Él es el secretario de Economía, a quien saludo con mucho gusto en esta ocasión. Muchas gracias, muy buenas noches, Secretario, ¿cómo a está? tus órdenes. Economía es una palabra mágica si estamos hablando de que la situación de nuestro país es complicada, si estamos hablando de que Chiapas figura entre los estados más pobres de la República Mexicana y en donde al inicio de la gestión el gobernador Velasco Cuello habló de una deuda importante de la administración pública, de detener pagos a proveedores, elementos que mueven la economía y que fueron circunstancias que estaban ahí en el momento de asumir una responsabilidad como gobernador, claro, pero también como secretario de Economía. Sí, sin duda. Hemos hecho un diagnóstico muy rápido de lo que el Estado, dónde está ubicado, qué tenemos disponible y qué podemos hacer. Chiapas, tú lo has dicho, es un estado de los más rezagados. Sin embargo, el tema de la economía en México no es un tema particular de Chiapas. Tú sabes que en el segundo semestre del 2012 viene una disminución del flujo de gasto público, pero también hay una limitación en cuanto a las exportaciones, porque nuestro socio principal, que es Estados Unidos, evidentemente bajó la demanda y también bajó la exportación en México. Evidentemente, esto viene a ocasionar caídas muy fuertes en empleo, caídas muy fuertes en el flujo de recursos para los estados de la República. Chiapas depende en un 95% de su presupuesto del gobierno federal. Y esto hace que si no hay una obra autorizada para ejecutarse en Chalchihuitán, evidentemente la economía de ese lugar se ve disminuida, porque va el ingeniero, los residentes, y eso genera finalmente economía en cada uno de los lugares. De tal manera que tenemos una dependencia muy grande al recurso que viene del gobierno federal. Entonces, en base a ese diagnóstico que traemos cargando desde hace muchos años, tenemos que buscar las alternativas idóneas para que en Chiapas no tengamos una dependencia tan fuerte de eso. Nuevo León, Jalisco, tiene una dependencia del 80 y tantos % del ingreso federal o del presupuesto federal. De tal manera que todos los estados de la República tienen una gran dependencia. Sin embargo, en Chiapas, pues tenemos muchas prioridades para instrumentar acciones para el desarrollo social. Esa ha sido siempre una preocupación de los estados como Chiapas, invertirle más en desarrollo social. Y sin duda es válido, pero también tenemos que buscar fuentes alternas. En Chiapas tenemos una dependencia muy grande del gobierno, tan es así que pues tenemos alrededor de 150,000 burócratas en Chiapas. Es una gran dependencia al ingreso, al pago que hace el gobierno, llámese federal, estatal o los municipales. De tal manera que tenemos que buscar, insisto, alternativas idóneas, que hemos instrumentado por instrucciones del gobernador Manuel Velasco. Evidentemente es analizar cuál es la ubicación geográfica de Chiapas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas para poder detonar el desarrollo económico. Es una tarea titánica, es una tarea difícil, pero finalmente tenemos que iniciarla. En Chiapas tenemos aproximadamente 150,000 unidades económicas, que implica las micros, pequeñas, medianas empresas fundamentalmente. Hay muy pocas grandes empresas, pero existen. Aquí ese tema es muy importante porque la mayor generadora de empleos en México son justamente las MIPYMES. Tenemos un porcentaje más del 50-60% de la generación de empleos en México. Chiapas, evidentemente, tenemos que impulsar el tema de las MIPYMES. ¿Qué hemos hecho en ese tenor? Hablamos en una política pública
de competitividad económica. Hablamos de una política pública de comercio global, hablamos de fomento y desarrollo industrial y de atracción de inversiones. Son las líneas básicas que traemos en el gobierno de Manuel Velasco Cuello. En materia de competitividad, evidentemente tenemos que diseñar estrategias cómo fortalecemos a esas MIPYMES. Hemos logrado en este año pasado el financiamiento más alto jamás visto en Chiapas para esas MIPYMES. Financiamiento ¿Cómo financiar, implica lograr este financiamiento cuando el gobernador en su primer mensaje dice que sea un gobierno de austeridad? Porque logramos hacer mezcla de recursos con lo poco que se tiene en el Estado, con la Secretaría de Economía Federal, logramos bajar y potenciar recursos a través de Nacional Financiero. De tal manera que un pequeño empresario puede acceder a créditos, a financiamientos muy baratos, a tasas muy baratas, por supuesto, con un periodo perentorio real de 3 años, hasta 2 millones de pesos, con una tasa anualizada del 10.5%. Eso es realmente muy interesante. ¿Creció la economía entonces? Mira, yo considero, y creo que es muy importante esa pregunta, el segundo semestre del 2012, que tenemos circunstancias adversas en México, evidentemente en el mes de diciembre y en el mes de enero, de acuerdo a datos del IMSS, que son los que establecen las altas de empleos formales, el empleo formal en México, decrecimos cerca de 5,000 empleos, 4,800 para ser exactos, de enero a diciembre. Perdimos empleos, no era privativo de Chiapas, en todo México se perdieron empleos, y a partir del mes de enero empieza el repunte, de tal manera que al cierre del 30 de noviembre del año pasado, logramos no solamente superar los 4,800 empleos, lo recuperamos, pero además crecimos un poco más. No al margen quisiéramos... Porque surge la pregunta, sí, Miguel. ¿En dónde están empleados? Bueno, en Chiapas... ¿Son nuevos empleados del gobierno? No. ¿Son empleados de las pequeñas y medianas empresas? ¿En dónde están esos empleados? Hay de todo. En Chiapas, el diagnóstico que se tiene, evidentemente tiene que circunscribirse a temas muy concretos. Chiapas, de acuerdo a su ubicación geográfica y su vocación natural, traemos temas relacionados con el turismo, que se llama ecoturismo y turismo de aventura. Tenemos temas relacionados con energías renovables, tenemos temas relacionados con el tema de artesanías. Entonces, no tenemos que estar buscando mucho. Esa es la vocación natural de Chiapas. De tal manera pero además, que la expansión... tu empresa, si me permites, tu dependencia, tiene que ver con los 4 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, porque implica, tienes que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo del Estado. Ahorita que acabas de mencionar lo de las energías alternativas, con el medio ambiente y desde luego el bienestar, que será lo que estará repercutiendo en la bolsa de los chiapanecos. Sin duda, no podemos nosotros estar desvinculados. Economía en Chiapas tiene que ver con la Secretaría del Campo, tiene que ver con la Secretaría de la Frontera Sur, tiene que ver con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Planeación y, por supuesto, Infraestructura. Es un eje transversal que finalmente tiene que ver con un Chiapas exitoso, un Chiapas sustentable, un tema de sustentabilidad aplicada a la realidad y vocación real de Chiapas. Es muy importante esto porque venimos diagnosticando a Chiapas durante muchos años. Entonces, estamos dando un paso más allá. ¿Qué hemos identificado? Primero, vocación natural que tenga que ver con agroindustria. No sé si tú sepas, pero he estado anunciado ya por parte del señor gobernador el compromiso que hizo el presidente Peña para un agroparque o un parque agroindustrial. Esos son los temas realmente de Chiapas. De tal manera que en base a ello nos hemos abocado a buscar estrategias que impliquen la atracción de inversiones. Una empresa que está ubicada en Querétaro, si tú le dices que venga a Chiapas, porque aquí le vamos a dar terrenos, le vamos a dar estímulos fiscales, les vamos a dar prácticamente todo, lo piensa, porque te dice, bueno, a lo mejor Querétaro me da lo mismo, pero a mí el costo
para poder lograr llevar El flete va a encarecer producto, el producto. es un tema de logística, de tal manera que nosotros tenemos que partir a partir de lo que tenemos. En alguna ocasión te escuché decir esto y te refieres concretamente a Kimberly Clark, la que hace los cuadernos. Claro. O sea, no, ellos no podrían venir tan fácilmente porque su producción... Lo digo así más que generar como publicidad para que se entienda exactamente el concepto que estás externando. Ellos evidentemente se van a ir al centro, al norte del país o a la península. Entonces la ubicación geográfica de Chiapas nos obliga a pensar en otro mercado que también es de mucho interés. Y te voy a decir por qué, Miguel. Traemos, a partir del 1 de septiembre del año pasado, el presidente, el gobierno federal, el gobierno de la República, suscribió el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Ese es un potencial para Chiapas. Su ubicación geográfica evidentemente nos hace tener un mercado muy interesante, porque además déjame decirte que el 85% por lo menos del comercio que sale de la República Mexicana a Centroamérica pasa justamente vía terrestre por Ciudad Hidalgo. Entonces, es un tema muy interesante. Hay transnacionales que están ubicadas en Tapachula que son las que más venden en la República, ¿sí? De tal manera que mucha gente viene de Centroamérica a comprar a Tapachula. Esto significa que es un mercado latente. Con eso del constante. incremento del IVA, se ve que pudiera salir afectado el comercio en esta región. Yo no lo veo así. Los analistas financieros determinan que no hay una afectación real. Estamos hablando de un IVA en Guatemala del 12%, con un IVA del 16% en México. No hay una afectación real, porque no hay una compra masiva, de tal manera que no existe una diferencia cualitativa. En el norte del país tampoco lo existe. Evidentemente, en apariencia hay muchas condiciones que se presentan más que nada con tintes políticos, pero realmente, de acuerdo a los analistas financieros, no existe una afectación real. Más bien hay un beneficio al final del camino. ¿Por qué? Para hablar de este beneficio al final del camino, le voy a pedir al secretario Ovidio Cortázar Ramos nos lo diga, nos lo explique, una vez que regresemos de una breve pausa. Con mucho gusto. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando con el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, quien antes de irnos al corte nos hablaba de un beneficio que él entiende que pueda traer este incremento del impuesto al valor agregado al 16%. Y también yo le preguntaría algo que tenga que ver con la logística, de un trazo claro, definido, para tener una carta de navegación que nos lleve verdaderamente a una buena economía en Chiapas. Sí, mira, en días pasados el gobernador Manuel Velasco presentó a la ciudadanía chiapaneca un programa que se denomina Programa Especial de Logística del Estado de Chiapas, que lo que hace ese documento, justamente como una carta de navegación, es darle conectividad a todo lo que tenemos en Chiapas, infraestructura, pero también las necesidades que tenemos. De tal manera que, para que te des una idea, en Tecunumán, que está por parte de Guatemala, en los próximos años se podría estar generando un centro logístico ahí en Tecunumán, que permitirá a empresas del centro de México ubicarse allá para que puedan desplazarse durante todo lo que es Centroamérica y también en parte de Sudamérica. ¿Cuál es el reto realmente que tenemos en Chiapas? Este programa logístico, en este año 2014, te determina no solamente un diagnóstico, sino varios proyectos a desarrollar, entre otras cosas. En el límite de la frontera, está Ciudad Hidalgo y está Tecunumán, tenemos largas colas de tráilers. Evidentemente es el comercio que circula todos los días, pero ante la deficiencia de infraestructura, ante la deficiencia llega un trailero, primero pasa migración, luego va aduana, luego va sanidad, y se lleva mucho tiempo.
de tal manera que se forman largas colas. Ese cruce fronterizo va a requerir de un proyecto que se va a denominar patios reguladores. Son temas que no son muy tocados constantemente, pero es parte del comercio exterior. Patios reguladores en donde los recursos se van a gestionar, por supuesto, con mucha precisión, que va a permitir a un tráiler... Pero si nosotros no explotamos mucho, secretario. No, el tema aquí es lo que viene y lo que sacamos. Es muy importante generar una expectativa de comercio exterior. En la exportación en Chiapas ciertamente somos el penúltimo en el país, pero también hay grandes producciones que pueden desarrollarse para el comercio exterior. Nosotros tenemos que buscarle como Estado, brindarle las facilidades a esas empresas que pretenden sacar el comercio hacia Centroamérica. Pero no nada más nosotros, no es nada más un tema de producción agropecuario, sino también es un tema de producción de electrodomésticos que se pueden venir hacia Centroamérica. ¿Qué pasa con MAVE? MAVE tiene una constante, la que más vende a Centroamérica. Pero si tuviese plantas en México, en Ciudad Hidalgo o en Puerto Chiapas, evidentemente le facilitaría mucho el movimiento o la logística. Eso es justamente lo que tenemos que hacer, buscarles y crear la infraestructura. Al grave problema que tiene Kimberly Clark, es decir, por ejemplo, MAVE no viene porque se le va a complicar la cuestión del fleteo, solamente estoy entendiendo lo que usted me dice con una mirada puesta en Centroamérica. Porque el comercio de electrodomésticos es muy grande para Centroamérica. De tal manera no que vienen, ellos, por ejemplo, empresas como MAVE? porque sencillamente están esperando, o vienen y se instalan en Guatemala, y en Guatemala se distribuyen para Centroamérica. Entonces, lo que buscamos es generar la infraestructura mínima básica para poder detonar el desarrollo económico. ¿Qué significa el patios reguladores? Son plataformas donde van a ubicarse todos los vehículos que transportan el producto y van a bajar y subir su mercancía. También tenemos un proyecto que se llama Terminal Multimodal de Ferrocarril, que va a permitir sacarlo de Ciudad Hidalgo para que tenga libertad, pase por Puerto Chiapas hasta Ciudad Hidalgo. Otro tema es el de un centro logístico a desarrollarse propiamente en Ciudad Hidalgo. Y me nos preguntarán, bueno, ¿y dónde van a sacar tantos recursos? Hay mucho interés de la iniciativa privada por invertir. Son recursos que no salen del Estado, pero están ofreciendo la generación de centros logísticos, que son centros de negocios para adelantarnos a lo que puede venir en Guatemala. Entonces, esos temas son los que nos van a permitir que traer empresas de otros lugares del país. Van a decir, bueno, ya tenemos una infraestructura básica que nos va a permitir facilitar el comercio. Mientras no haya este ejercicio facilitador, esa es la palabra, exactamente, difícilmente se va a poder pensar en que vengan las empresas a constituirse aquí. No sé si se han enterado, pero justamente el año pasado el gobierno de la República lanzó el programa del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas del país. Es un estudio que se generó por Banco Interamericano de Desarrollo y está justamente Chiapas en 2 puntos, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, con Ciudad Hidalgo propiamente. Entonces, son puntos, no estamos inventando, no es un tema que estamos generando nosotros nada más, sino es un tema que guarda congruencia con el gobierno de la República. Pero además el tema de comercio es lo más importante. El tema de la logística es, ¿qué significa la logística? Es que la producción llegue a la boca del consumidor. Mientras menos tiempo, mientras más eficiente sea ese transcurso, evidentemente va a ser más ganancia, van a poder generar más inversión y por lo tanto más empleos. Creo que ese es el punto central de Chiapas, independientemente de ese programa logístico, que a mí sí me gustaría que viéramos el tema, un video que se preparó y que presentó el señor gobernador, para que nos demos cuenta realmente de lo importante que tendría ese tenor para Chiapas. No sé si lo autorizas. Me dice la producción, lo tiene listo. Les invito a que veamos este video que comenta y que considera el secretario que será fundamental para el Estado de Chiapas, la detonación económica. De la economía. Claro. Vamos. El
El estado de Chiapas, localizado en el sur-sureste de México, es la principal región fronteriza con Centroamérica, con una población de 5 millones de habitantes en una superficie superior a 74,000 kilómetros cuadrados. Por el tamaño de nuestro territorio, somos el octavo estado más grande de la República Mexicana, con una longitud de 654,55 kilómetros de frontera y un litoral de 266 kilómetros. Estamos ubicados en el corazón del corredor económico y logístico del proyecto Mesoamérica, que une a México con Centro y Sudamérica. Por Chiapas transita más del 85% del comercio terrestre de México con el mercado centroamericano, lo que nos ubica como la principal puerta de entrada y salida hacia ese mercado de más de 50 millones de habitantes. Nuestra ubicación es estratégica para vincular y aprovechar los mercados de la costa oeste de Estados Unidos, Canadá y los de Centro y Sudamérica. Por ello, en línea con el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas del Gobierno Federal, que busca fortalecer el rol competitivo de la oferta exportadora en México y optimizar la eficiencia de los procesos de distribución nacional, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y nodos de comercio exterior. Esta administración, encabezada por el gobernador Manuel Velasco Coello, presenta el Programa Especial para el Desarrollo Logístico del Estado de Chiapas, que define estrategias, líneas de acción y proyectos de infraestructura y servicios logísticos que permitirán avanzar en la conformación de un sistema logístico para el Estado más eficiente, más productivo y moderno, que dé impulso al crecimiento de la producción, de las inversiones y de los empleos. Chiapas, como nodo estratégico, requiere mejor infraestructura de transporte y logística para reducir los tiempos de traslado y los costos con los mercados principales y conectarse competitivamente con mercados internacionales y regionales. Este programa consta de un diagnóstico y evaluación del sistema logístico de Chiapas, en el que se determina el nivel de competitividad, los retos existentes y las áreas de oportunidad en materia de carreteras, ferrocarril, puerto, aeropuertos, terminales intermodales, centros de distribución, parque industrial y agroindustrial, recinto fiscalizado, entre otras infraestructuras. Y propone acciones para mejorar las condiciones y la capacidad de servicio de estas infraestructuras de importancia vital para la economía de Chiapas. Alcances. Se integra una cartera de proyectos de inversión en infraestructura y servicios logísticos, esto es, en carreteras, ferrocarril, puerto, aeropuertos y plataformas logísticas. Propone iniciativas para mejorar la organización y operación de las infraestructuras logísticas con que cuenta el Estado. Se definen los proyectos estratégicos principales y se establece un mecanismo de seguimiento del programa. Todo con el objetivo de atender de manera eficiente el elevado crecimiento del comercio de Chiapas y México con Centroamérica, del turismo nacional e internacional hacia el Estado y aprovechar la posición de zona fronteriza para atraer inversiones y empresas industriales, logísticas y de distribución. Los principales proyectos a impulsar con este programa son una terminal ferroviaria e intermodal en Ciudad Hidalgo, que permita contar con infraestructura adecuada para el movimiento de carga ferroviaria y de autotransporte en la frontera con Centroamérica. Un centro regulador de tráfico en la aduana de Ciudad Hidalgo, con instalaciones óptimas para dotar de competitividad y mejorar el flujo de las operaciones de comercio exterior en la frontera con Centroamérica. Un centro logístico en Ciudad Hidalgo para hacer más eficiente las actividades inherentes al manejo de carga y de interconexión entre autotransporte y ferrocarril. Un centro logístico para la región centro que nos permita contar con infraestructura y conectividad logística terrestre en el centro del estado, para concentrar actividades inherentes al manejo de carga y a los enlaces intermodales de transporte.
el Parque Agroindustrial del Sureste, que nos permite establecer una red logística agroalimentaria chiapaneca que incremente la producción, distribución, industrialización y comercialización de los productos del campo chiapaneco. Un parque tecnológico donde se instalarán empresas innovadoras, universidades y centros de investigación, incubadoras y asociaciones de apoyo para generar innovación empresarial o productiva y desarrollo tecnológico en beneficio de la región. Transferencia de tecnología y comercialización de la propiedad intelectual a través de proyectos de alto impacto, así como impulsar los proyectos carreteros y ferroviarios identificados. Porque Chiapas avanza. Es esencial para su desarrollo un sistema logístico eficiente y más moderno, que vincule al Estado con los mercados nacionales e internacionales, que influya de manera directa en elevar el bienestar social de los chiapanecos, que responda a los estándares de calidad que el comercio internacional demanda y que posicione a Chiapas como una región productiva estratégica con el resto de México, con Centro y Sudamérica. Nuestro compromiso es mover a México. Si movemos a Chiapas, movemos a México. Indudablemente un ambicioso proyecto. Para comentar el video, lo haremos una vez que regresemos del corte. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en entrevista con el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos. Acabamos de ver un video muy interesante. Lo primero que tengo que decir es que esto es un proyecto muy ambicioso. Sí es la forma de cerrar una serie de eslabones para armar toda una cadena que permita esto, lo voy a decir así, se va a ir curioso, para liberar a Chiapas del atraso. Sin duda. Este tema, que insisto, no es un tema de una idea que surja de un día para otro, es un tema que se viene diagnosticando desde hace muchos años por el Banco Interamericano de Desarrollo en todo México, es el que va a permitir realmente detonar el desarrollo económico en esa parte. Sin embargo, evidentemente, los recursos son los puntos centrales. Sí, porque si no tenemos el recurso para poder hacer esos grandes proyectos, de este programa que presenta el señor gobernador derivan más de 26 proyectos, 26 a 30 proyectos específicos. Entre otros está temas que se relacionan con el puerto de Chiapas, con temas del centro logístico, con temas carreteros, por decirte San Cristóbal Palenque, que ha sido una demanda desde hace muchos años, pero tenemos que partir de lo disponible. Entonces, esos 4 proyectos que en este año se pretenden desarrollar, evidentemente van vinculados con recursos federales, sí, pero también con la iniciativa privada. El gobernador prepara para los próximos días una ley denominada Ley de Asociación Público-Privadas, que implica pues en la inversión privada esos grandes proyectos, en donde han mostrado españoles, mexicanos, interés en desarrollar. Entonces yo creo que es el tema central que debe detonar el desarrollo económico propiamente ahorita en la zona de la costa o Soconusco, pero también hay temas centrales en el estado, en el centro del estado. Pensar que esto se pudiera hacer con puros recursos públicos lo veo bastante lejano. No, es que aquí tiene que haber parte de recursos públicos, pero también la iniciativa privada le está hecho ofertas para que inviertan en Chiapas esos temas. Evidentemente no podemos hablar de un parque, de un agroparque, un parque agroindustrial, si no hay un financiamiento privado. También tiene que haber, nosotros tenemos que generar la expectativa, un fraccionamiento que implicaría el parque agroindustrial, pero la conservación
el detonar cada una de las plantas que se van a establecer ahí, evidentemente tiene que ser de la iniciativa privada y tienen mucho interés, porque Chiapas, insisto, tiene una ubicación geográfica que realmente debemos aprovechar. Siempre se ha dicho que Chiapas, por eso está reservado por su ubicación geográfica. Ahorita, con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y con Alianza para el Pacífico, en donde se integra por Colombia, Perú, México, evidentemente podemos detonar grandes cosas. Evidentemente los grandes proyectos se tienen que madurar, de tal manera que por eso el tema de planeación es fundamental. Si no tenemos un tema de planeación adecuado en Chiapas, vamos a generar elefantes blancos. Creo secretario, que es fundamental pensar en que con esto que es, vuelvo a repetir, muy ambicioso, y por la mecánica que se está planteando, que es a la que se le está apostando para lograr esto, tendrá que venir vinculado, amarrado, una asociación con comunicación para, previo, decir de qué se trata, para evitar lo que sucedió un poquito con la reforma energética. Sí. Quieren vender el petróleo, ya no va a ser de los mexicanos, por esta conjugación que tiene que ver con el capital privado. Sí. Yo creo que aquí valdrá la pena, ustedes son los que saben, pero al ver algo que sí puede potenciar verdaderamente la economía, tomar esa precaución de que vaya acompañado de un mecanismo informativo de Sin comunicación, duda, para que no se atore en algún lugar bajo una bandera y quiera surgir diciendo es que van a vender a Chiapas. Sin duda, es muy cierto eso, Miguel. Fíjate que para eso este programa logístico no fue evidentemente una creación nada más del gobierno, sino que emanó del sector privado, del empresariado chiapaneco. ¿Tiene alguna vinculación con lo que fue un día el trazo del proyecto Puebla-Panamá? No, no está vinculado de tal manera. Es un tema diferente, es un tema más de saber lo que tenemos y en base a lo que tenemos aprovecharlo. Aparte se genera una infraestructura diferente, pero el tema de Mesoamérica, Plan Puebla-Panamá es diferente, porque ahí se plantean infraestructura básica específica. Aquí no. Pero déjame decirte que este programa logístico emanó de 3 foros que se hicieron con empresarios chiapanecos. Están muy interesados, siempre lo ha dicho el gobernador, primero Chiapas de los chiapanecos. Esa es la prioridad. Primero, el tema exportador de jitomate o tomate, el tema exportador de mango, de plátano, son los temas que a veces no lo conocemos. Hay exportaciones en papayas a Guatemala y no tienen todavía esa definición de infraestructura que se requiere. Tenemos un tratado de libre comercio, pero si un tratado de libre comercio está vigente ya para evitar esos pagos arancelarios, evidentemente de nada te sirve si no tienes una infraestructura mínima indispensable. Creo que esto va a permitir no solamente tener una expectativa de desarrollo con empresarios chiapanecos, sino también la atracción de inversionistas al estado de Chiapas. Van a ver con muy buenos ojos este tema. Yo creo que la traducción de eso es necesariamente desarrollo y es fortalecimiento de la economía porque habrá empleo. Con ello se podrá seguir pensando en que Chiapas siga figurando en los estados con menor índice delictivo, etcétera. O sea, sin duda. Es una gran mira. El objetivo fundamental de economía es la generación de empleo y bien remunerados. Ese es el propósito. Así como se busca una reforma energética, las grandes inversiones que no es de un día para otro, no podemos esperar nosotros a que nos resuelvan los problemas nacionales. Dice un dicho ahí, piensa globalmente pero actúa localmente. Y eso es lo que estamos haciendo en Chiapas, generando una expectativa muy clara, muy concreta, que evidentemente va a repercutir en un proyecto específico que deberá estar inscrito en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, pero también con inversión privada para este mismo año. Entonces, son temas muy interesantes que estamos haciendo el marco jurídico regulatorio adecuado para esa inversión estatal, nacional o inclusive extranjera. Entonces, vale la pena que ciertamente lo conozca más gente. Esto se ha hecho transparente con todos los empresarios. De ahí emanan muchas ideas de empresarios chiapanecos, concretamente de la zona Costa Soconusco, emitieron sus opiniones, enriquecieron este documento y lo sienten suyo. Entonces yo creo que es un tema que es endémico, pues es de aquí, de los chiapanecos. ¿Y los empresarios sienten suyo el concepto de marca Chiapas?
¿Está Bueno, el creciendo? tema de ¿Está marca estancado? Chiapas es ¿Cómo está muy marca interesante. Chiapas? El tema de marca Chiapas se ha diseñado como una estrategia que empezó y sigue siendo como una iniciativa de empresarios chiapanecos. Esto fue en el 2009, se fortaleció con un consejo regulador que preside el empresario Ferrera. Rómulo Ferrera, espléndido empresario chiapaneco. Próspero. Y además vinimos integrando con un comité técnico que preside, en este caso, la presidenta del DIF, doña Leticia Cuello de Velasco, en donde integramos más de 50 dependencias y entidades del Estado que fortalecen todos a los productos marca Chiapas. A la fecha tenemos más de 2.200 productos y servicios chiapanecos que tienen ese distintivo de la marca Chiapas. La marca Chiapas, ¿Han crecido quienes tienen este distintivo? En muchos, realidad, hay muchos dejaron casos de de ser éxito. los que tenían un Muchos taller, casos. una fábrica Claro, modesta en casa y por hoy tienen ya supuesto una que instalación sí. grande. Mira, ese es un tema no nada más de capacitación, de marketing, de gerencial, de finanzas, sino también es un tema de buscar canales de comercialización. Un ejemplo, una señora que vendía tascalate en el mercado, tenía una cuota para sus hijos de vender 10 al día, las bolsas de tascalate, como comúnmente lo conocemos, con bolsitas de plástico. Ahorita la señora, después de tener 60 y tantos mil pesos de ingresos al año, ahorita tiene más de 6 millones de ingresos al año. O sea, y está colocando su producto en todos los Soriana del país. Entonces, eso es en lo que te ayuda muchas veces marca Chiapas. Hay muchos casos, como cafés, mezclas de cafés, que ya tienen el distintivo de marca Chiapas, pero por sí mismos ya son exitosos, ya son exportables y han traído. Pero el distintivo de marca Chiapas les ha abierto otros canales de comercialización, los ha fortalecido. De tal manera que ahorita, con marca Chiapas, que se ha visto fortalecido, el gobernador, ante el éxito de esto, en los próximos días, estoy hablando de cuando mucho un par de semanas, está mandando justamente la iniciativa de la ley de fomento y desarrollo de la estrategia de marca Chiapas. Es algo muy importante, es creer que en Chiapas se pueden hacer las cosas de manera coordinada con la iniciativa privada. Están abiertos, se sienten fortalecidos para que ya no sea nada más un distintivo, sino una marca territorial. ¿Qué significa esto? Hemos escuchado de Costa Rica, el Pura Vida o el Juan Velázquez en Colombia, que ya no son nada más un sello distintivo, sino es una marca territorial, es pertenencia de Chiapas. Déjame decirte que entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la única marca de un estado. Y eso lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar, la marca del estado en toda la República. Entonces, tenemos cosas interesantes. Decía, ¿por qué Chiapas? Porque Chiapas tenemos rayos solares específicos diferentes a Oaxaca, diferentes a Veracruz. Somos muy peculiares. Podemos tener 2 a 3 cosechas en lugar de una con otros estados. Tenemos un caso particular. Hay una empresa que se llama Acuagranjas Dos Lagos, que está establecida en Indonesia, en San Pedro Sula, Honduras, y en Ostoacán, Chiapas. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua es de 25 a 28 grados permanentes, promedio. Entonces tiene una producción impresionante. La empresa está generando más de 1,000 empleos en Ostoacán y están exportando a los Estados Unidos. Entonces dices, bueno, sí hay elementos que van de acuerdo a la vocación de Chiapas y además es marca Chiapas. Procesa de atún, está exportando a Estados Unidos ya el atún, con unas bolsas muy prácticas que todos conocemos y lo vemos en las empresas comerciales muy grandes. Entonces tenemos temas muy interesantes. En algunos casos facilitamos los canales de comercialización y en otros les ayuda para abrirse más y fortalecerse esas empresas. ¿Y cómo seguir fortaleciendo? Porque no todas las marcas, o sea, no todos los productos de marca Chiapas están, por ejemplo, en Soriana, en los Oxxos, en otras cadenas de autoservicio. ¿Por qué? O sea, nos hemos abocado. ¿por qué no alcanzan a llegar? Es un proceso, es un tema de competitividad y comercio global. ¿Qué implica? Es el volumen y calidad.
tenemos que generar mucho más cantidad, porque hay una gran demanda, de repente te piden grandes cantidades y no tienes la infraestructura suficiente para hacerlo. Entonces, estamos adaptando las necesidades de ellos a los programas que existen en el gobierno federal y el gobierno del estado para fortalecer a los productores de marca Chiapas. Hay ejemplos claros en donde hemos visto que a través de los canales de comercialización empiezan a exhibir sus productos. Si en 3 meses esa exhibición de ese producto tiene éxito, te empiezan a comprar. Entonces, esa persona que necesita infraestructura la empezamos a fortalecer con equipo, con maquinaria, con financiamientos, y ahí es donde vamos. De los 2.200 productos y servicios que hay en marca Chiapas, por lo menos 700 son de artesanías. Y ves a las mujeres que están haciendo las artesanías con una gran calidad, que empiezan a salir fuera del país inclusive. Pero necesitamos fortalecerlos con más maquinaria para que permitan ellos seguir haciendo el bordado a mano, pero poder tener la calidad suficiente. Entonces, es un tema muy interesante. Déjame decirte que también en este año el gobernador anunció la creación del fondo Marca Chiapas, por primera vez. Es un fondo que le va a permitir a esas pequeñas empresas de mujeres, la gran mayoría, tener financiamientos para marketing, para código de barras, realmente hacerlo más eficiente sus empresas. Es el tema central, pero debemos aprovechar. Desde 2009 a la fecha se han generado grandes ingresos. Nada más para darte una idea, se han realizado entre exposiciones, ferias y eventos en general de comercialización, más de 50 en este año pasado, y de los cuales se han obtenido, la gran mayoría se han exhibido productos chiapanecos y muchos de ellos marca Chiapas. Por lo menos han tenido alrededor de 30, 40 millones de derrama económica. Entonces, sí estamos haciendo eso, pero con la certeza jurídica de una ley, con la certeza de un fondo, evidentemente eso se va a duplicar. Entonces, son temas que deben manejarse como una estrategia, no nada más del Estado, sino también de la iniciativa privada, que vale la pena desarrollar. Bien, secretario. Bien, un importante repaso a marca Chiapas que, pues, por lo que muy me dice, interesante. funciona Muy interesante. y ahora tendrá todavía más certeza jurídica. Mucho más. Vamos a ir a un corte, secretario, vamos a ir a un corte. Acompáñenos, estamos hablando con el secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando con el secretario de Economía acerca de una serie de cosas muy interesantes y además haciendo el recuento de que este es un resumen anual. Ya nos hablaste un poquito, secretario, de la proyección de esto que pues suena bien y que además pues es muy ambicioso, lo vuelvo a repetir, e inclusive hablando de comercio exterior. Pero ¿qué ha hecho tu oficina, tu dependencia, la Secretaría de Economía, secretario Ovidio Cortázar, para los de casa? Para todos aquellos que padecieron un movimiento magisterial, una movilización social, y que vieron afectados sus negocios, para quienes han enfrentado retos muy importantes por cuestiones relacionadas con el clima en diferentes regiones de la entidad, particularmente, por ejemplo, en la zona del Soconusco. Para todos aquellos que ha hecho la Secretaría de Economía, sobre todo porque hay un gobernador para el que trabajas, que en su discurso dice, se establece y se ve, es un gobierno cercano a la gente. Ha sido enfático el gobernador al establecer e indicar que debemos estar muy cerca de esos pequeños comerciantes. En Chiapas, históricamente, hemos sentido porque son temas ellos vulnerables. Después del gobierno, los que generan los empleos. Así es. Tú sabes que en el país, de 10 empleos, 8 se generan en las MIPYMES. Chiapas no es la excepción.
Evidentemente es un tema muy importante. Las cámaras de comercio, Coparmex, Canaco, Canacintra, Centro Empresarial Patronal, han sido un aliado realmente de nosotros y el gobernador sobre todo de ellos. Ha habido una sinergia que ha permitido entender y escucharlos. Por mucho tiempo, al decir de ellos, no habían sido atendidos directamente por el señor gobernador, por un gobernador en donde ha hecho hincapié el gobernador de brindarles todas las facilidades. ¿Qué se ha hecho en este año? En este año el gobernador Manuel Velasco facilitó por lo menos cerca de 700 millones de pesos a esas MIPYMES. ¿Cómo se desglosa esto? 267 millones a principios del año en un financiamiento de bajo costo, que permitió a muchos empresarios chiapanecos, sobre todo esos pequeños comerciantes, tener recursos frescos. De 267 millones se agotaron muy rápido 250 millones y quedan por ejercer 17. Pero a partir del segundo semestre y que se echa a andar, está disponible, sobre todo más en este tema de la cuesta de enero, van a estar disponibles históricamente 333 millones de pesos, con una mezcla de recursos entre Secretaría de Economía Federal, debido a una gestión que hizo directamente el gobernador, y parte del gobierno del Estado. A pesar de las dificultades que tenemos económicas en Chiapas, evidentemente él no ha parado para gestionar recursos federales. INAFIN te potencia hasta 333 millones que van a estar disponibles a los micros, pequeños y medianos empresarios en 3 sectores estratégicos, que son los que nos interesan. El sector de la agroindustria, sector de la construcción y el sector turístico. Es el primer estado que de manera estratégica define ese financiamiento muy barato. Estamos hablando de 10.5% de la tasa anual. Estamos ¿Qué hablando, llamas barato, secretario? Es barato, para ilustrar. Para que nos demos una idea. Una institución bancaria puede ir del 16 hasta el 20% anual. Aquí estamos hablando del 10.5%. Pero además no dan garantía. La garantía la da el Estado. Esa es una gran ventaja. Eso se da en muy pocos lugares y evidentemente... ¿Y cuál es la garantía de que se pague? Nosotros damos el recurso al banco, a la institución bancaria, porque se distribuye, se maneja con varias instituciones bancarias, y nosotros damos la garantía en lugar del microempresario o pequeño empresario. Ellos evidentemente podrán acceder a créditos hasta por 2 millones, con un periodo de gracia de 3 meses y hasta 3 años para pagar. ¿Y el factor pagar. de recuperación? Evidentemente han habido, no te imaginas la recuperación que ha tenido esto. De esos, el primer bloque que salió en el primer semestre, han tenido una recuperación por lo menos del 89 o 90%. Es impresionante. La gente paga mientras tenga también que le compren. ¿Qué pasó con los empresarios del centro? Con el tema de magisterial que tuvimos. No vendían, no tenían ventas. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Emitió una acción de emergencia que de manera coordinada lo hicimos con la Secretaría de Hacienda, que les dejaron de cobrar o se subsidió más bien el quinto trimestre y el sexto trimestre del año pasado, bimestre, para que no pagaran el impuesto sobre nómina. Pero además de eso, se les compra en forma directa por todas las dependencias del Estado. En lugar de comprarlo en forma dispersa por otros lados, se apoyó a las gentes del centro, de tal manera que todas las compras de 50,000 pesos para abajo se hacían en forma directa apoyando a las gentes del centro. Pero también hubieron recursos de Banchiapas, en donde generamos proyectos específicos con créditos muy sencillos de 1,000 a 20,000 pesos, ¿sí? Entonces, realmente si sumamos todos esos apoyos que el gobernador ha instruido, estamos hablando de una gran cantidad de recursos que está diseminado por todo el Estado. Y fundamentalmente fueron para las 2 ciudades más importantes, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Pero también se maneja este proyecto del programa de Fondo de Garantía para todo el Estado. Entonces, traemos esos temas muy interesantes que, a pesar de las dificultades, Miguel, hemos logrado potenciar los recursos. No nada más eso, también tenemos el Fondo PYME, que ahora se va a denominar Fondo Nacional del Emprendedor, en donde va a facilitar
a los micros y pequeños empresarios acceder a fondos del gobierno federal. Entonces, son temas muy interesantes que se han venido desarrollando, siempre ubicados en la vocación natural de Chiapas. ¿Y qué tanta facilidad hay para llegar a esos recursos? ¿O el tema burocrático es el que le Sin duda, ese tema del Fondo PYME, ahora Fondo Nacional del Emprendedor, pasa muchos filtros. Para darle cuenta al auditorio, un proyecto que es presentado en tema de agroindustria, quiero comprarle a las organizaciones café orgánico para que se coloquen en todos los hoteles de la tal cadena en toda la República. El tema aquí es, el empresario pone algo, las organizaciones otra parte, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Pasan un filtro, ahora a partir de este año, lo calificamos en Chiapas, implica el 10% de la calificación. Después se va y el otro 90%... Ya se simplificó. Se simplificó, pero seguramente tenemos que mejorar. El tema aquí es que podemos lograr bajar muy buena cantidad de recursos. En este año pasado se lograron bajar cerca de 50 millones de pesos. Bien, secretario, muchísimas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo en radio y televisión. Le aprecio infinito que haya aceptado charlar con nosotros. Con mucho gusto. En este resumen anual. Le agradezco mucho al secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, que haya estado en este programa, pero le agradezco muchísimo a usted que cuando ve este programa lo hace posible. Le agradezco a nombre de todos mis compañeros que participan, que no oye usted, que no los ve, pero que son el pilar fundamental para lograr el propósito. Y le agradezco a nombre de los productores de este programa, Jordán Escobar y Cristina León. Soy Miguel González Alonso. Muchísimas gracias por su atención. Pásela bien.